En el partido de polo, Chuguay, intentando ayudar a la hija de su mentor a ganar, me golpeó en la espinilla con su bastón. Medio mes después, vino de visita. Antes de morir, mi maestro me pidió que cuidara bien de Kyonghwa. Solo siento un cariño fraternal por ella. No le des demasiadas vueltas. Asentí en silencio, sin decir nada. Él no lo sabía. Ese día, al volver a casa, había dado mi consentimiento para el matrimonio de la familia Pei. A través de la pantalla, no podía ver con claridad la expresión de Wei. Pero por su tono descarado, era fácil adivinarlo. Se mantenía tranquilo, distante, como si nada pudiera perturbar su ánimo. Una vez pensé que yo era diferente a él. Después de todo, mi padre y el padre de Chuguay eran buenos amigos, y fuimos novios de la infancia. De jóvenes, nuestras familias incluso bromeaban con casarse. Pero no fue hasta que Lu Kyonghwa llegó a Pekín que comprendí la diferencia entre parientes cercanos y lejanos. Chuguay, quien siempre se mantenía distante, la acompañaba a los festivales de faroles y compraba joyas. Le enseñaba personalmente la etiqueta y las costumbres de la capital. Incluso le preocupaba que sus tíos la maltrataran, así que la llevó a la mansión del duque para que la cuidara. Fue simplemente porque el padre de Lu, antes de morir, le había pedido que cuidara de su única hija. La dinastía irrespetaba a los maestros y ancianos, así que las acciones de Chuguay no generaron críticas. En cambio, fue elogiado por su caballerosidad. El invierno pasado, los tres fuimos al templo a quemar incienso. De repente, nevó afuera. Chuguay, preocupado de que la nieve acumulada dificultara el caminar, tomó su único paraguas y acompañó a Lu Kyonghwa montaña abajo. Como era de esperar, la nieve cerró la montaña y esperé un día y una noche en el templo antes de que mi padre llegara a recogerme. El pasado marzo, en el banquete de contemplación de flores, Lu Kyonghwa cogió por accidente la peonía favorita de la princesa mayor. Palideció de miedo. Chuguay me puso la flor en el pelo de inmediato, diciendo que Lu Kyonghwa era nueva en el templo y no tenía antecedentes familiares. Si un noble la reprendía de nuevo, le costaría afianzarse en la capital. Por suerte, la princesa mayor y mi madre eran amigas íntimas, así que no se enfadó. En cambio, elogiaron mi mentalidad de las flores florecen, hay que recogerlas. No es que no tenga mal carácter. Pero cada vez que me enfado, Chuguay siempre dice, cuidar de Kyonghwa es una petición de mi maestra, y no me atrevo a desobedecer. Mis pensamientos secretos se aferraron repentinamente a mi garganta, amargos e inconfesables. Solo pude fingir dignidad y generosidad, tratando a Lu Kyonghwa como a una hermana menor. Cuentas budistas del templo en Yo. Adornos para la cabeza del pabellón del tesoro. Caligrafía y pinturas de familias ilustres. En cuanto me lo pidiera, se los regalaría. Pero ambos dieron por sentado mi esfuerzo. Ese día en el campo de polo, Lu Kyonghwa sabía que el premio era la reliquia de mi tía, pero aún así me rogó que se lo ganara. Cuando no estuve de acuerdo, se mostró agraviada, como si la hubiera intimidado. Todos a mi alrededor me instaron a ceder ante Lu Kyonghwa, una huérfana. Chuguay también me miró con insatisfacción, culpándome por no ser lo suficientemente magnánimo. Al ver mi determinación en contra, simplemente salió al campo, decidido a ganar la horquilla para Lu Kyonghwa. En medio del dolor punzante, de repente comprendí. La persona en la que el señor lo había confiado era Chuguay. ¿Por qué tenía que meterme en este lío? 02 Chuguay seguía de pie fuera de la pantalla, esperando a que inclinara la cabeza como de costumbre. Al ver que no respondí durante un buen rato, su tono se llenó de impaciencia. ¿Su Lindy? No quería hablar más con él. Bajé la mirada y respondí con calma, no le di mucha importancia. Hoy estoy un poco cansado. Su Alteza, por favor, regrese primero. No me siento bien en las piernas, así que no me despediré. Chuguay recordó entonces que se había lesionado la pierna. Hubo un momento de silencio. ¿Su pierna? ¿Está bien? Muy bien, no se preocupe, Su Alteza. Quería decir algo más. De repente, una criada abrió la puerta y entró con un grueso folleto. Señorita, esta es la lista de dotes que preparó la señora. Le pedí que la revisara. Mi boda con la familia Pei está programada para dentro de 3 meses. Es un poco apresurada, pero será el mejor día de los últimos 2 años.
Antes de que pudiera responder, Chuguay habló primero, con un tono frío y cargado de reproche. Linji, no me casaré hasta que se arregle el matrimonio de Kyonghwa. Si hubiera escuchado esto antes, habría derramado lágrimas en secreto. Me sentí ofendido de que incluso mi propio matrimonio tuviera que ceder ante Lu Kyonghwa. Al mismo tiempo, no me atreví a objetar, obstaculizado por los modos caballerosos de Chuguay. Pero ahora, simplemente seguí el ejemplo de los demás en la capital. Con una sonrisa, alabé, el príncipe heredero es justo. Me recuperé en la mansión durante 2 semanas más. Solo después de confirmar que no tendría cicatrices, mi madre se sintió aliviada. Me pidió que saliera con mi prima a elegir un vestido de novia. Antes de irme, me ajustó el cuello, dudando. Linji, ¿de verdad vas a dejar ir a ese chico de la familia Fugo? Si todavía te importa, cuidaré de la señora Lu por ti. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Cuando me dejaron sola en el templo, cuando Chuguay me trató con frialdad en público, cuando me golpeó con fuerza la pelota de polo, no lloré. Pero hoy, las sencillas palabras de mi madre casi me hacen llorar. Mi madre es hija de la familia Cui de Baling. Los métodos que utilizan las familias aristocráticas son innumerables. No es difícil lidiar con Lu Kyonghwa. De hecho, mi madre ni siquiera necesita intervenir. Puedo encargarme de este asunto yo sola. Todo en el pasado fue solo por culpa de Chuguay. Tenía miedo de usar las herramientas adecuadas. Es más, si lo piensas bien, Lucy no hizo nada malo. Lo que realmente me hizo rendirme fue el propio Chuguay. Me sequé las lágrimas y le tomé la mano a mi madre. Mamá, si no sales, otros se llevarán los buenos materiales. Fue solo un comentario descuidado para calmar el ambiente. Pero no esperaba que se hiciera realidad. Dentro de la tienda Sigi. En cuanto llegué a la puerta, vi 2 figuras familiares. Lu Kyonghwa señaló una caja en el centro de la tienda y dijo algo. La comerciante parecía avergonzada, pero no podía enojarse porque Chuguay estaba a su lado. No dejaba de explicar, señorita Lu, este material se encargó hace 2 semanas. De verdad que no podemos vendérselo. Al verme, los ojos del vendedor se iluminaron. Señorita Su, ya está aquí. Respondí, extendiendo la mano para coger el brocado nube flotante y sonriéndole a mi amiga. Wan Ning, mira este color. Es perfecto para un velo. A su lado, Lu Kyonghwa miraba a Chuguay con ojos suplicantes y le tiraba suavemente de la manga. Chuguay frunció el ceño ligeramente, como esperando a que me acercara a saludarlo. Por desgracia, incluso después de que el vendedor envolviera el material y nos despidiera a Wan Ning y a mí, ni siquiera lo miré. Frunció el ceño con disgusto y extendió la mano para detenerme. Linji, a Kyonghwa le gusta mucho este material. ¿Puedes dárselo primero? Detrás de Chuguay, Lu Kyonghwa, con una expresión de suficiencia en el rostro, me miró provocativamente. Antes, sin duda se lo habría dado. Pero ahora, simplemente di un paso atrás, creando cierta distancia entre Chuguay y yo. Todos dicen que el príncipe es un caballero. Entonces un caballero no debería quitarle lo que le conviene a nadie. Seguramente el príncipe lo entiende mejor que yo. Chuguay se quedó atónito. No esperaba una negativa tan tajante y su expresión se ensombreció. Al ver que las cosas no iban bien, Lu Kyonghwa intervino rápidamente. Hermano Chuguay, mientras seas tú quien se case, no importa qué tipo de material use Kyonghwa. Como a mi hermana le gusta tanto, no discutamos con ella. ¿04 Chuguay se casa con Lu Kyonghwa? Hice una pausa, sorprendido pero también aliviado. Debería haberlo pensado antes. ¿Qué podría ser mejor que casarse con alguien y cuidarlo bien? Esbocé una sonrisa irónica y miré a Chuguay. Su rostro permaneció sereno, su tono, serio. Linji, Kyonghwa es solo una concubina. Su familia no es distinguida, así que no encontrará un buen esposo en la capital. Sabes, nuestro maestro ha sido increíblemente amable conmigo. No puedo defraudar sus deseos. Ya le dije a mi madre que, después de que Kyonghwa se case, iré a tu casa a pedirte matrimonio. Además de ser el maestro de Chuguay, el señor Lu también lo había protegido de una flecha durante la cacería de otoño. Decir que su amabilidad es increíblemente importante no es exagerado. Chuguay quiso continuar. De repente, me sentí un poco ridículo. Qué humilde había sido al permitir que Chuguay me dijera esas cosas sin pestañear.
Guanyin, de pie a mi lado, soltó furioso, ¿qué piensas? Nuestra Linji ya está casada con la familia Pei. La interrumpí, ofreciéndole a Chuguay una sonrisa digna y distante, y le dije palabra por palabra, dado que su bondad es sumamente importante, el príncipe heredero debería casarse con la señorita Lu como su esposa principal. Una pareja para toda la vida. Dicho esto, se marchó sin mirar atrás. Solo Chuguay permaneció de pie. Su expresión era inexplicablemente sombría. Después de ese día, rara vez salí de casa. Me quedé en casa, bordando mi vestido de novia. Los matrimonios entre familias aristocráticas han sido una constante durante siglos. La actual señora del clan Edong Pei es mi prima. Aunque es una segunda esposa, lleva muchos años al frente de la familia y su prestigio dentro del clan es inestimable. También se lleva bien con el hijo legítimo de la primera esposa. Mi matrimonio con ella sería un nuevo parentesco. No tendría que lidiar con el acoso de mi suegra y podría fortalecer la relación entre los clanes Pei y Kui. Un equilibrio perfecto de beneficios, sin inconvenientes. Así transcurrieron los días. La siguiente vez que vi a Chuguay y Lu Qianghua fue en el encuentro poético de la esposa del marqués de Ninyuan. La noticia de que el príncipe del duque de Fuguo se casaba con la hija de su mentor como concubina se había extendido por la capital hacía 2 semanas. Lu Qianghua asistió al banquete de hoy como prometida de Chuguay. Cada gesto y movimiento la transportaba como una joven dama de la mansión del duque. Cuando estaban juntos, cualquiera que los viera alabaría su perfecta pareja. Simplemente no sé por qué. Chuguay no parecía feliz. Tenía los labios apretados y su mirada se desvió vagamente hacia mí. Evité su mirada y seguí a mi madre, escuchándola charlar con la esposa del marqués de Ninyuan. La esposa del marqués de Ninyuan era la hermana menor de la actual emperatriz. Incluso de joven, era conocida como la mujer más talentosa de la capital. Tras casarse, se volvió aún más desenfrenada, organizando ocasionalmente reuniones de poesía para reunirse con amigos y disfrutar de momentos elegantes. Le dijo a mi madre que el regalo de esta reunión era la copia original del clásico de ajedrez Xuanzhuan de Yan Tianzang, con sus anotaciones personales. Me encanta el ajedrez desde niña y al principio venía aquí solo para relajarme, pero al oírla decir eso, me sentí reconfortada. Por desgracia, seguía un paso por detrás y perdí contra Guanyin. Agitó el manual de ajedrez frente a mí un rato. Oh, ¿dónde debería poner un manual de ajedrez tan valioso? ¿Por qué no lo pone en la caja de la dote de la señorita Su? Señorita Su, guárdelo, por favor. Me hizo tanta gracia que la seguí, con ganas de arrancarle la boca. Me di la vuelta y no me di cuenta de que Chuguay estaba detrás de nosotras. Linji, ¿me disculpas un momento? Dudé un momento, pero al final acepté. Había cosas que necesitaba hablar con él cara a cara. En el pasillo, Chuguay estaba de pie con las manos a la espalda. Sus primeras palabras fueron de reproche. Qianghua te pidió que la acompañaras hoy, ¿por qué no accediste? Su pregunta me sobresaltó. Lu Qianghua se había enviado una carta ayer. Decía que tenía pocos conocidos en la capital y me invitaba a un banquete. Sus palabras insinuaban que, ya que compartiríamos esposo, deberíamos ser más cercanos que con otros. Esto me incomodó, así que le respondí. No tenía ni idea de que también sería culpa mía. Le pregunté, ¿quién es Lu Qianghua para mí? ¿Tengo que escuchar lo que dice? Chuguay frunció aún más el ceño, con los ojos llenos de ira. Su Linji. ¿Hasta cuándo vas a causar problemas? Ya he dicho que solo considero a Qianghua mi hermana. La casé con ella en la mansión solo para darle una explicación al maestro. A día de hoy, Chuguay sigue pensando que estoy enfadada con él. No tenía sentido decir más. No tenía intención de seguir lidiando con él y planeaba irme de inmediato. Pero Chuguay me bloqueó el paso, con un tono que me beneficiaba. Qianghua está muy interesada en el récord de ajedrez. Dáselo delante de todos luego, como disculpa. Miré a Chuguay con ojos fríos, sin vacilar. Príncipe, debo no haberlo explicado con claridad antes. Con quien te quieres casar, si como esposa principal o como concubina, no es asunto mío. Además, no he hecho nada malo, no hay necesidad de disculparse con nadie. Chuguay rió entre dientes, con las cejas fruncidas por el resentimiento. Su Linji, ¿cuánto tiempo más vas a seguir haciéndotela difícil? ¿Quién en la familia aristocrática no tiene 3 esposas y 4 concubinas?
Kyonghwa es huérfana y solo una concubina. Pase lo que pase, ella no puede superarte, hija de la mansión Sangsu. ¿Por qué tienes que complicarle las cosas? 07 Chuguay y yo nos despedimos con tristeza. La invitación a su matrimonio con Lu Kyonghwa se distribuyó oficialmente a todas las oficinas gubernamentales. Ambos se convirtieron en la comidilla del pueblo. Hoy, Chuguay entregó a la familia Lu un regalo de compromiso de 128 piezas. Mañana, Lu Kyonghwa lució el brazalete de jade, reliquia familiar de la familia Chu, en un banquete. La noticia corrió como la pólvora. Incluso los niños sin educación de la calle lo sabían. El príncipe de Fugo era un hombre de amor y lealtad. Cuidó meticulosamente de la huérfana de su mentor. Le transmití el mensaje: no hay necesidad de compartir conmigo ninguna noticia relacionada con Chuguay. Me quedaré en casa y prepararé la dote. El 19 de julio, la familia Pei llegó a la capital. Acompañé a mi madre a darles la bienvenida. Mientras hablábamos, vimos por casualidad el convoy de la mansión Fugo saliendo de la ciudad. Se decía que el príncipe acompañaría a su recién casada de regreso a Jiangnan para rendir homenaje a su difunto padre. El 3 de agosto, la mansión Pei tomó la decisión final. Conocí a mi prometido, Pei Wang, el hijo mayor de la familia Edong Pei. El joven levantó la vista de los pinos, con su perfil anguloso medio oculto en las sombras. Me dio un vuelco el corazón. La risa contenida de mi tía llegó desde el patio. Te lo dije hace mucho tiempo, en cuanto conozca a alguien, se olvidará por completo de Chuguay y Sao Wei. Mi madre estaba llena de resignación. Estaba bien que fuera lujuriosa de pequeña, pero ¿por qué sigue? Tosí levemente para disimular mi vergüenza. La comida y el sexo son parte de la naturaleza humana, como decían los sabios. Además, ¿qué tiene de malo que vea a mi futuro esposo? El 20 de agosto me casé con Pei Wang. El padre de Pei estaba ocupado con sus deberes oficiales, así que todos los asuntos de la mansión quedaron en manos de mi tía. Mi tía no quiso limitarme y simplemente nos dijo a Pei Wang y a mí que viviéramos una buena vida. Ahora que estaba casada, me sentía más tranquila que cuando aún estaba en casa. Solo había una cosa: Pei Wang y yo nunca habíamos consumado nuestro matrimonio. Después de contenerlo unos días, finalmente no pude evitarlo y fui a casa a contárselo a mi madre. En el carruaje de regreso a la mansión Pei, pensé en lo que había dicho mi madre y me sonrojé. Al ver que era casi la hora de que Pei Wang saliera de la corte, simplemente esperé en el salón de flores. Sin embargo, en lugar de Pei Wang, me encontré con dos personas inesperadas. 08 Cuando el portero anunció la llegada, me sorprendí un poco. Después de todo, nunca antes había oído hablar de ninguna conexión entre el príncipe de la mansión del estado y la familia Pei. Solo cuando el ama de llaves me lo recordó, lo recordé. La madre biológica de Pei Wang era de la familia Fanyan Lu. Después de todo, Lu Kyonghwa debería haberlo llamado primo. Reprimí mi incomodidad, los invité a pasar y mandé a buscar a mi tía. Antes de que entraran, oí la dulce voz de Lu Kyonghwa: esposo, el señor Pei y yo somos primos. Esta relación facilitará nuestra convivencia en el futuro. Sulinji, ¿qué haces aquí? Cada vez más nervioso, tomé un sorbo de té. ¿Qué tiene de raro que esté aquí? Al ver que los dos seguían desconcertados, tuve una vaga suposición: ¿acaso el príncipe y la señorita lo acaban de regresar de Jiangnan? Chuguay asintió levemente, en un gesto de aquiescencia. No me extraña que, cuando salieron de Pekín, ni siquiera se hubiera anunciado mi boda. Ahora, al regresar de Jiangnan, han venido directamente a la mansión Pei. Me temo que no tenían ni idea de que me iba a casar. Chuguay reflexionó un buen rato, su expresión se suavizó un poco. Preguntó con indiferencia: ¿estás esperando a tu tía? Sí. Esperaba a que llegara mi tía para poder disculparme y alejarme de ellos. Tras recibir una respuesta afirmativa, recuperó la compostura e invitó a Lu Kyonghwa a sentarse. La tía de Linji es la madrastra de Pei Wang, así que no me extraña que esté aquí. Al oír esto, Lu Kyonghwa me miró con cierta suficiencia. Así que es así. En ese caso, la señorita Su también es prima del señor Pei. Pero los primos por parte de la madrastra no se consideran parientes reales. La señorita Su aún no se ha casado, así que es mejor evitar visitar la residencia Pei para evitar chismes. La criada a mi lado empezó a decir algo.
Agité la mano, mirando a Lu Kyonghwa con calma. Ah. Si no recuerdo mal, la señorita Lu vivía en la mansión del duque antes de casarse. Lu Kyonghwa se quedó ahogada por mi presencia, con una expresión de vergüenza en el rostro. Miró a Chuguay con agravio. Esposo, hago esto por el bien de mi hermana. Como era de esperar, Chuguay instintivamente quiso culparme al verla así. Como estábamos en la residencia P.I., bajó un poco la voz. Sulinji, estás decidido a pelear con Kyonghwa, ¿verdad? Si lo vuelves a hacer, no me culpes. Antes de que pudiera terminar sus palabras, una figura con aires de pino entró desde afuera. ¿Por qué hay tanto bullicio hoy en la casa? Chuguay, a mi lado, seguía guiñándome el ojo. Lo ignoré y tomé la caja de la mano de Pei Wang. ¿Qué me trajo mi esposo hoy? Se escuchó el sonido de una taza de té al romperse. El salón quedó inquietantemente silencioso. Los ojos de Chuguay estaban inyectados en sangre, mirándome fijamente, como lo llamaste. Tomé el brazo de Pei Wang y lo miré con una sonrisa. Joven maestro, ¿no lo sabe? Wei Jin y yo nos casamos el mes pasado. Joven maestro, debería llamarme señora Pei ahora. El rostro de Chuguay palideció al instante. Kyonghwa, no bromees así. ¿No quedamos en que iría a tu casa a proponerte matrimonio al volver de Jiangnan? Cuando fui a visitarte ese día, todavía estabas contando la dote. Al decir esto, Chuguay pareció pensar de repente en algo y levantó la vista. Ya habías decidido casarte con la familia Pei en ese momento, ¿verdad? Había un dejo de interrogación en su tono. ¿Y qué? Vale, vale. Chuguay pronunció 3 palabras seguidas de bien, con aspecto dolido. Con razón te da igual que me case con una concubina. Resulta que has ascendido a la alta jerarquía de la familia Pei. Dejé de sonreír y lo miré con frialdad. Chuguay, te dije hace tiempo que con quien te quieres casar no me incumbe. Eres tú. Por un lado, crees que casarte con la hija de tu mentor es lo más justo. Por otro lado, la desprecias por su humilde origen y crees que no es digna de ser la señora de la mansión de tu duque. Te burlaste de tener una concubina antes de casarte con una esposa. Aún quieres que me trague la ira y me case contigo. De verdad lo quieres todo. Ojalá pudieras conseguir todo lo bueno del mundo tú sola. Ni lo pienses, soy la hija de la mansión Sangsu, ¿por qué debería casarme contigo? Chuguay respiró hondo y gruñó con dolor. He dicho que solo trato a Kyonghwa como a una hermana. ¿Por qué no me entiendes? Casi se rió de mí, príncipe Chu, el señor Lu es tu mentor. Como decidas cuidar de Lu Kyonghwa, ya sea tratarla como a una hermana menor o casarte con ella, te parece bien. Pero estás forzando mi voluntad y es culpa tuya. Hay tanta gente pobre en el mundo. Príncipe, por favor, compréndelos. Dals todas las tierras y propiedades de la mansión del duque. Chuguay, abrumado por mis palabras, palideció y luego se puso azul al irse con Lu Kyonghwa. Se fue con un último pensamiento. No creo que haya ninguna mujer en la capital que me comprenda y me tenga compasión. Pei Wang y yo éramos los únicos en la sala. Me apartó del brazo con una expresión de abatimiento en el rostro. Se ha ido. Ya no tienes que actuar. Saqué la lengua. Nunca llamo a Pei Wang marido. Quise fastidiarlos, pero no esperaba que Pei Wang fuera tan perspicaz. Lo notó al instante. Miré los pasteles de la caja y cambié de tema a propósito. Pastel de osmanthus de la torre nube flotante. ¿Cómo supiste que me gusta? Pei Wang bajó la mirada ligeramente. Lo compré de paso. Por la noche, me recosté en el sofá y, de repente, me asaltó una idea. La torre nube flotante y la mansión Pei estaban claramente en direcciones opuestas. Las palabras de mi madre del día anterior resurgieron en mis oídos. Me incorporé del sofá. Liuli, ve a buscar a mi yerno. Cuando llegó Pei Wang, la criada me masajeaba la cintura. No pude evitarlo. Me levanté demasiado rápido y la retorcí. Lo miré con tristeza, intentando averiguar por dónde empezar. Déjame hacerlo. Sin pensarlo 2 veces, Pei Wang tomó el aceite medicinal de la criada y se sentó a mi lado. Su cálida palma me rozó la cintura. Por alguna razón, dije, hace tiempo que no me cae bien Chuguay. El hombre pareció no oírme, masajeándome la herida. La luz de la vela titilaba en la habitación.
Le di la espalda a Pei Wang y no pude ver su expresión con claridad. Simplemente solté, conozco a Chu Wei desde muy joven. Es guapo, y mi padre bromeaba con casarse con un miembro de la familia Chu, así que me acerqué a él. La esposa del duque de Fuguo solo tiene un hijo. Ha depositado grandes esperanzas en él desde joven, con la esperanza de que pueda mantener la mansión del duque y no perder ante sus medio hermanos. Chu Wei siempre ha sido disciplinado y educado, y tiene una buena reputación en la capital. Sobre todo después de la llegada de Lu Qianghua, todos lo elogiaron por su caballerosidad. Ha estado tratando a Lu Qianghua cada vez mejor. Estaría bien si la tratara bien, pero me ha hecho daño repetidamente. Al principio, yo tampoco estaba dispuesta a aceptarlo. Pero luego lo entendí. Quizás después de todos estos años, nunca lo he entendido del todo. Lo que me gusta es solo una ilusión que he tejido para mí. Una vez que la ilusión se rompe, mi amor deja de existir. La habitación estaba en silencio. La voz de Pei Wang sonaba un poco ronca. ¿Por qué de repente se te ocurrió contarme todo esto hoy? Hundí la cabeza en los cojines y murmuré, hoy fui a ver a mi madre y le dije que aún no hemos consumado nuestro matrimonio. Mi madre dijo que lo más importante entre marido y mujer es la honestidad. Silbido. Un dolor repentino me golpeó la cintura. Pei Wang apartó la mirada, con la nuez de Adán ligeramente enroscada. ¿Por qué? ¿Por qué sigues contándole todo esto a tu suegra? Me incliné frente a él, parpadeando. ¿Quién te dijo que no consumaras nuestro matrimonio? Si no se lo digo a mi madre, voy a salir a contárselo a alguien en la calle. MMM. Antes de que pudiera terminar la frase, el apuesto rostro de Pei Wang se abrió de repente ante mis ojos. Sus labios fríos se apretaron contra los míos. La vela roja titiló, llenando la habitación de una atmósfera encantadora. 11 Chu Wei, en efecto, había estado buscando esposa en la capital. Tenía una opinión muy alta de sí mismo y ni siquiera quería conocer a las hijas de funcionarios de rango inferior, decidido a encontrar a alguien que beneficiara su carrera. Por desgracia, las damas de la capital son todas astutas. Pedirles que halaguen la mansión del duque y elogien a Chu Wei es, sin duda, aceptable. Pero pedirles que casen a sus hijas con él es absolutamente inaceptable. Después de un tiempo, Chu Wei empezó a escribirme. Dijo que si me divorciaba de Pei Wang, dejaría atrás nuestros rencores y se casaría conmigo. Estaba tan furiosa que publiqué su carta en la calle. En poco tiempo, la reputación de Chu Wei en la capital se desplomó. Todos decían que el príncipe de Fugo era demasiado calculador y que quería usar a las hijas de otros como trampolines. Chu Wei era el que más lo soportaba. Bebía a diario para ahogar sus penas, faltaba a varios recados y era castigado repetidamente. La señora Chu finalmente comprendió que su hijo nunca podría casarse con una dama noble. Pero no culpó a Chu Wei, sino a Lu Qianghua. Pensaba en formas de torturarla todo el día y la obligaba a estar de pie en el patio todos los días. Llueva o truene, no había excepción. Aunque la ira se alivió, la reputación de ser dura con la novia se extendió. La vi en banquetes varias veces, y siempre lucía demacrada. 12 a principios de octubre, la emperatriz falleció. Pei Wang y yo fuimos al palacio para el banquete. Sentados justo encima de nosotros estaban el príncipe de Fugo y su esposa. La señora Chu parecía aún más demacrada que hacía un rato. Todo era culpa de los nobles que codiciaban a sus hijas. Se negaron cortésmente, pero en secreto apretaron los dientes. Buscaban la manera de implicar a la familia del duque de Fugo. Chu Wei fue degradado varios niveles. Incluso el duque de Fugo fue agraviado. Después del banquete, su majestad llamó a Pei Wang. Llevé a las criadas de vuelta a la mansión. El carruaje no llevaba mucho tiempo en marcha cuando se detuvo de repente. Liu Li bajó la voz y dijo, «Señora, este es el carruaje del duque de Fugo». Abrí la cortina y vi a Chu Wei de pie frente al carruaje con expresión aturdida. Ya no estaba tan animado como hacía unos meses. Aunque esta es una calle pequeña, hay muchos vendedores. Miré a Chu Wei y le pregunté fríamente, «¿Qué quieres decir, príncipe?» Chu Wei no respondió. En cambio, se aferró a la ventanilla del carruaje y dijo con ansiedad, «Linji, te equivocas por completo. No debería ser así. He tenido el mismo sueño estos últimos días. En mi sueño no había ningún club de polo, y tú no te lesionaste.
Me casé con Kyonghwa, y luego me casé contigo. Mi carrera fue fluida y me convertí en el primer ministro más joven. Aunque Kyonghwa era un poco testaruda, siempre te respetó. No tenías buena salud y no podías concebir. Así que registró al niño a tu nombre. Nuestra familia es muy armoniosa. Sí, así debe ser. Así debe ser. Sentí un escalofrío y me apresuré a pedirle al carruaje que diera la vuelta y se fuera. Pero Chuguay se aferró a la ventanilla. No le importaba si se le resbalaban los zapatos. Cada vez más gente se reunía para observar. Solo cuando Lu Kyonghwa hizo que los sirvientes lo detuvieran, finalmente nos marchamos. 13 Tras regresar a casa, me arrojé a los brazos de Pei Wang y le conté lo sucedido hoy. Mientras hablaba, incluso empecé a llorar. Pei Wang me persuadió suavemente, dijo que no te encontrabas bien, pero llevas más de un mes embarazada. Parece que lo que dijo no tenía sentido, no te lo tomes en serio. Solo entonces me sentí tranquila y me quedé en la mansión cuidando al bebé. La siguiente vez que supe de Chuguay fue en el banquete de luna llena de Aner. Wan Ning me lo contó en voz baja. Chuguay estaba loco. Llevaba 7 u 8 meses en trance. Incluso se jactó en la corte de ser el primer ministro. Gracias al duque de Fuguo, que arriesgó su dignidad para abogar por él, no lo sacaron a rastras ni lo golpearon. Pero perdió su puesto por completo y el puesto de príncipe recayó en su medio hermano. Estaba encerrado en la mansión. A diario hablaba de su pasado y su presente. En una ocasión, golpeó a Lu Kyonghwa en público. Lu Kyonghwa aprovechó la oportunidad para armar un escándalo e insistió en divorciarse. La esposa del duque de Fuguo siempre la había detestado, y al ver que se atrevía a divorciarse de su hijo, inmediatamente escribió una carta de divorcio y la echó de casa. Durante la pelea, Lu Kyonghwa comenzó a sangrar repentinamente. Todos se dieron cuenta de que estaba embarazada. La esposa del duque de Fuguo se arrepintió de su decisión, pero ya era demasiado tarde. No tuvo más remedio que culpar a Lu Kyonghwa. Ni siquiera le permitieron quedarse durante el confinamiento. Esa misma noche la enviaron al templo familiar. Le dijeron que debía cantar sutras día y noche para expiar los pecados de su pobre nieto. Wan Ning dijo, dándose palmaditas en el pecho con nerviosismo, menos mal que no te casaste con él. Es la bendición del Buda. La miré con extrañeza, luego recordé el pasado y de repente me sentí un poco perdido. Sí, es la bendición de Buda. Fin del texto principal. Pei Wang Extra. 01 Me llamo Pei Wang, hijo legítimo de la familia Edong Pei. Mi madre falleció cuando tenía 9 años. Menos de 6 meses después, mi padre se casó por segunda vez. No aparecí el día de su boda. Estaba solo, aturdido, bajo el árbol favorito de mi madre. Fue entonces cuando apareció su Linji. Me miró con los ojos muy abiertos, babeando. Me di la vuelta. Volvió a correr hacia mí, con una sonrisa tonta. Hermano, eres tan guapo. Al ver que no decía nada, sacó un caramelo de su pañuelo. Hermano, ¿por qué estás aquí solo? ¿No eres feliz? Sabía que era la sobrina de mi madrastra. Cuando nos conocimos, fue ella quien más fuerte gritó: tía. No me gusta mi madrastra, y ella tampoco. Le quité la mano con un gesto. Se sobresaltó, sus manitas se aferraron torpemente a la esquina de su ropa. Me sonrió de forma un tanto halagadora. De repente, se me ablandó el corazón. Es solo una niña, ¿por qué debería estar enfadada con ella? Supuse que su Linji se iría después del banquete de bodas. Pero nunca esperé que se quedara en la mansión. Oí que era una petición de mi madrastra. Dijo que se casaba lejos y quería acompañar a mi sobrina un tiempo. Desde entonces, tuve una pequeña cola que me seguía a todas partes. Me seguía a todas partes. Por muy duro que fuera, solo sonreía tontamente. Lo más grosero que le hice fue en el aniversario de la muerte de mi madre. Estaba jugando y rompió el bolso que me había regalado. La regañé con dureza y le dije que no volviera a aparecer en mi presencia. Después de eso, no la volví a ver en mucho tiempo. Un rato después, la criada de la habitación soltó un desliz. Entonces me di cuenta de que no había roto el bolso. Fue la niñera quien lo dañó accidentalmente al lavarlo y temiendo que la castigara, se lo metió en la mano a propósito. Fui al patio de mi madrastra por primera vez, con la intención de disculparme.
Pero me dijo que había vuelto a Pekín unos días antes, dejándome solo un paquete. Lo abrí. Dentro había todo tipo de pequeños regalos, caramelos de malta, figuritas de masa, silbatos de bambú e incluso algunas piedras de formas extrañas. La criada que la atendió dijo, estos son regalos que la señorita quería darte. Pero temía que te enfadaras, así que nos dijo que los guardáramos. Dijo que te los devolvería cuando ya no estuvieras enfadada. Con el paquete en la mano, pensé en esa niña que solo podía sonreír tontamente cuando la agraviaban y de repente sentí ganas de llorar. Al tercer año de casarse con mi madrastra, por fin empecé a llamarla madre. El tiempo revela el verdadero carácter de una persona y supe que ella realmente se preocupaba por mí. Las noticias sobre Sulingi también empezaron a aumentar. Empezó a escribir su nombre en cada dulce. Descubrió que los dulces con inscripciones eran amargos y rompió a llorar. Aprendió costura y se hizo sus propios zapatos, pero era tan lenta que los zapatos estaban demasiado viejos para usarlos cuando los terminó. Poco a poco, construyó una Sulingi vibrante. Así que, durante la propuesta de matrimonio, instintivamente mencioné su nombre. Mi madrastra se sorprendió un poco, pero aún así preguntó. La familia su respondió que ya estaba comprometida. Lo dejé pasar, pero nunca volví a considerar el matrimonio. Cuando tenía 20 años, mi padre se convirtió en primer ministro. Nuestra familia se mudó a Pekín. Volví a ver a Linji. Lo estaba pasando mal, con una expresión de tristeza grabada en su rostro. Su esposo se había casado con la hija de su mentor como concubina. Bajo la apariencia de rectitud, la obligó a ceder en todo. Se cayó al agua mientras admiraba las flores de ciruelo en invierno y desde entonces ha luchado por tener hijos, confiando en los hijos de otros como sus legítimos hijos. Era como una flor que floreció hasta marchitarse día a día. Murió de depresión con solo 30 años. El día de su funeral, fui a despedirla. De repente, pensé, ¿qué habría pasado si me hubiera casado con ella? La obsesión persistió, convirtiéndose en paranoia. A pesar de la oposición de mi clan, renuncié a mi cargo oficial. Viajé mucho buscando el camino de la reencarnación. Tristemente, desperdicié la mitad de mi vida sin encontrarlo. Un día, viajando a la frontera sur de Yunnan, me refugié de la lluvia en un templo ruinoso. El templo llevaba tanto tiempo abandonado que incluso la estatua dorada de Buda estaba cubierta de telarañas. Lo limpié, pero de repente resbalé y caí. Al despertar, me transporté a mi juventud, al día en que la familia Su me había respondido. Soplaba una suave brisa de principios de verano, y me quedé allí, atónito, mirando la pequeña figurita de masa sobre la mesa. Decidí arrebatármela, aunque eso significara casarme con ella a la fuerza. La niñera de mi madrastra llegó por el pasillo, radiante de alegría. Joven maestro, la familia Su ha respondido. Su matrimonio está decidido. Miré el loto de media rama que había fuera de la ventana, cantando en silencio, que Buda te bendiga.